estén acá se puedan después conectar y ver el video. Entonces, la filosofía medieval se centró bastante en la fusión entre filosofía y religión. Hubieron varias etapas de la filosofía, también como sucede en todas las etapas de la evolución humana. Estuvo la patrística, estuvo la escolástica alta, la escolástica baja. ¿Qué queda o qué es lo importante saber de este tipo de cosas? En algunas, la religión era mucho más fuerte, en algunas otras, la religión cobró más importancia, pero sin embargo, en todas, siempre estuvo la necesidad de explicar los dogmas, llamémoslo así, los dogmas católicos sobre todo, mediante la filosofía. Entonces la filosofía figuró como una herramienta para que la religión lograra explicar estos dogmas. Recuerden que el catolicismo y el cristianismo basaron sus dogmas y sus verdades y su teología, su filosofía religiosa, a partir de la filosofía también. Recuerden que cuando vimos Platón al comienzo, yo les explicaba el tema del mundo de las ideas, de que la verdad no se encuentra acá, sino se encuentra en un estado superior, y eso lo utilizó la religión para fundamentar pues la teología de la religión católica con respecto al paraíso, con respecto al bien supremo, con respecto a la idea de Dios, a la idea del bien y demás. ¿Listo? O sea, ya se había hecho. Solo que en el medioevo la religión fue tan fuerte y fue tan importante, como ustedes me imagino que ya lo vieron en sociales, pues que todos los actuales humanos estaban filtrados por la religión y que si a la religión, o más que a la religión, a la iglesia católica de ese momento, no estoy hablando más de la iglesia católica, sino a la iglesia católica de esos momentos, le parecía que algo iba en contravía de la verdad revelada, pues era condenado, era perseguido y era sancionado, incluso a veces hasta con la muerte. Prueba de ello está el ejemplo de Copérnico. Copérnico pues postuló que no era la idea, no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra la que giraba alrededor del Sol. El día que sacó ese libro, Copérnico, ese día Copérnico fue asesinado. ¿Sí? Porque eso que estaba diciendo Copérnico en ese libro, pues aunque no iba directamente relacionado con la religión, porque nada tiene que ver que la Tierra gira alrededor del Sol o que el Sol gira alrededor de la Tierra con los dogmas cristianos, sí por el contrario ponía en cuestionamiento la importancia del ser humano frente al universo. Recuerden que para la filosofía católica, el ser humano es un ser privilegiado, es el hijo de Dios. Y todo lo que hace Dios lo hace por el ser humano, por nosotros, lo que antes llamaban el hombre, pero que gracias a Dios se cambió esa palabra hombre por ser humano. ¿Sí? Entonces decir que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, entonces ya no es la Tierra el centro del universo, sino que es el Sol, al mismo tiempo le restaba importancia al ser humano. Entonces parecía que no era lo más importante el planeta Tierra y por ende los seres humanos, sino como que era el Sol el que era lo más importante y todo giraba alrededor de él. Por eso Copérnico fue asesinado ese mismo día. Entonces la religión católica tomó mucha importancia, estuvo metida con la política, prácticamente política y religión era exactamente lo mismo, la educación se vio disminuida con la llegada de la Edad Media, la educación se privilegió solamente para la nobleza y para la iglesia. Regálenme un segundo. Entonces no todo el mundo podía estar estudiando. No todo el conocimiento llegaba a todo el mundo, el conocimiento era para unos pocos y el conocimiento empezó a ser direccionado. Entonces, los presocráticos hablaron de muchos temas, tocaron el tema de la ética, tocaron el tema de los dioses, lo que hablábamos el periodo pasado de la felicidad, cómo encontramos la felicidad, podemos hacerlo mediante la libertad, mediante la espiritualidad, podemos hacerlo mediante los placeres y demás. Era muy abierto el tema. Pero con la Edad Media entonces todos esos temas filosóficos empezaron a ser señalados y solamente era validado como filosofía aquellos
temas que optaban por explicar esos dogmas católicos. ¿Sí? Entonces, como les decía, no es solamente en la filosofía, pues fue algo que pasó en todos los ámbitos sociales y culturales. Sin embargo, pues la Edad Media dejó muchas cosas buenas, las primeras universidades se crearon en la Edad Media, la imprenta se creó en la Edad Media, la multiplicación pues de las Biblias, pero que después se utilizó para multiplicar muchos libros. ¿Listo? Dentro de eso entonces, algunas de las personas que se trataron de explicar esos dogmas cristianos, pues hubieron muchos. Estuvo por allá Tomás de Aquino, el señor Agustín de Hipona, Boecio, el señor Anselmo de Canterbury y demás. ¿Listo? La presentación que hoy les traigo es un ejemplo clarísimo de esa preocupación de la filosofía por explicar esos dogmas católicos cristianos. Entonces les voy a compartir acá la pantalla. Se llama el argumento ontológico. ¿Listo? Entonces vamos acá a presentar esto. Presentar argumento ontológico. Entonces, el argumento ontológico es un argumento filosófico deductivo a favor de la existencia de Dios. Se llama ontológico porque su prueba se basa en la definición o concepto de lo que es, o sea, del ontos. Cuando hablamos de ontológico, hacemos referencia al ser, ¿listo? De Dios. Está en el ser o esencia de Dios existir. Los argumentos ontológicos no hay solamente uno. El primero que se conoce es el de Avicena, luego el de Anselmo de Canterbury, que es el que vamos a ver hoy propiamente, pero por allá Kant, Agustín de Hipona o Tomás de Aquino también trabajaron argumentos ontológicos. Tienden a comenzar con una teoría a priori. La palabra a priori significa antes o sin experiencia. ¿Listo? No necesitamos de la experiencia, no necesitamos verlo para que sea real, para que sea. ¿Listo? Entonces es una teoría a priori, sin experiencia. Lo a posteriori es después de la experiencia. Lo empírico es de la experiencia. Entonces el argumento ontológico es una teoría a priori que funciona en la razón de manera lógica. Sobre la organización del universo. Si esta estructura organizacional es verdadera, el argumento proveerá las razones por las cuales Dios debe existir. El argumento ontológico no es otra cosa que una explicación de la existencia necesaria de Dios. Palabras claves que necesitamos comprender para entender el argumento ontológico. Necesario. Cuando hablamos que algo sea necesario, es cuando sin ello no puede existir otra cosa. Que se necesita que necesariamente exista para que existan otras cosas más, ¿sí? Piensen ustedes en el ejemplo del sol. Es necesario que el sol exista para que haya vida. El sol no puede no existir. El sol debe existir para que nosotros existamos. De lo contrario, no podríamos existir. Eso significa la palabra necesario. Debe necesariamente estar. La palabra contingente, por el contrario, hace referencia a lo que puede y puede no estar a la vez. Entonces, los seres humanos somos seres contingentes. Puede existir, puedo yo existir y puedo no existir a la vez, y eso no cambiaría para nada el orden natural de las cosas. El mundo seguiría girando igual que ha girado toda la vida. Entonces, lo contingente es lo que puede y no puede estar. Ontológico, como ya lo veíamos, hace referencia al ser, a la esencia de las cosas, ¿sí? No es material. Lo material es lo que nosotros podemos ver, tocar, oler y demás. Idea, que es lo que nosotros tenemos en nuestra razón. En nuestra razón nosotros tenemos ideas, en la realidad tenemos objetos. Perfección, ¿qué significa que algo sea perfecto? Eso ya lo vamos a ver en el argumento, vamos a explicarlo ahí. Realidad, que significa que algo tenga o posea la característica de la realidad, la esencia de las cosas y la existencia de las cosas. Estas tres últimas palabras son las encargadas de darle en últimas la existencia de Dios. Como les venía diciendo entonces, el primer filósofo que se encargó de descubrir, o de más bien,
de redactar este argumento ontológico fue Avicena. El argumento ontológico de Avicena es el siguiente: 2 puntos, consta de 8 o más bien de 7 premisas y una conclusión. La octava es la conclusión. Ese ser es Dios. ¿Listo? Vamos a explicarlo rápidamente. Entonces, primero, un ser contingente, ¿sí? Entonces ya les expliqué qué significa que sea contingente, tiene una causa de su existencia. Es decir, un ser contingente no puede existir por sí mismo. Yo no me creé a mí mismo. El perro no se crea a sí mismo, las plantas no se crean a sí mismo. Todos los seres que somos contingentes necesitamos una causa, o sea, necesitamos ser creados por otra cosa. Es decir, por nuestros papás, por las semillas, etcétera, etcétera, y así al infinito. El universo entero, entiendan el universo entiéndanlo como lo entendían los estoicos, como la naturaleza misma, incluso como Dios, es una sucesión de seres contingentes. Entonces, todo lo que cuanto vemos nosotros en la naturaleza, en el universo, está compuesto por seres contingentes, es decir, que necesitan necesariamente de otros seres para que ellos puedan existir. Si mi papá y mi mamá no estuvieran los dos, yo no hubiera existido. ¿Sí? Entonces, todo el universo, todo lo que cuanto nosotros podemos ver en el universo, ha necesitado de algo anterior para que ellos puedan existir. Tercero, un conjunto de seres contingentes es contingentes. Entonces, la sumatoria de esos seres contingentes que conforman el universo va a ser de la misma naturaleza contingente. No podemos, a partir de la sumatoria de estos seres contingentes, obtener algo necesario. Sería contradictorio. Lo contingente genera contingente, no genera para nada nada necesario. Cuarto, el universo debe necesariamente tener un ser fuera de sí mismo que haya causado su existencia. Si el universo entero, debido a la sumatoria de todos los seres, es contingente, significa a la vez que el universo mismo no se creó a sí mismo. Entonces, como el universo entero es un ser contingente, debe haber algo fuera del universo que haya creado ese universo mismo. O sea, debe haber algo necesario afuera que haya creado esto contingente. ¿Esto por qué? Lo veíamos acá. Un ser contingente tiene una causa de su existencia. Como el universo mismo, la sumatoria de todos los seres contingentes forman el universo y es a la misma vez contingente, debe necesariamente tener por fuera de sí mismo su causa, la causa de su existencia. Es necesario que exista la causa, porque el universo no se creó a sí mismo. De manera lógica, ¿no? Esta causa 5, esta causa o es, por un lado, contingente o es necesario. Entonces, la causa de la creación del universo o lo que causó el universo puede ser de la misma manera también contingente o puede ser también necesaria. O sea, puede que exista o no exista. O sea, si es contingente es porque tiene una causa superior a él, o si es necesaria es porque esto de aquí emanó absolutamente todo. Sexto, no puede ser contingente. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué la causa del universo mismo no puede ser contingente? Porque si fuera contingente, habría necesariamente que buscar una causa superior a él y esa causa superior a él sería necesaria. Entonces, en el orden lógico, si estamos buscando la causa no puede ser contingente, debe ser necesaria, ¿sí? Porque si es contingente, entonces nos vamos a ir al infinito nuevamente. Luego, debe de haber una entidad, séptimo, debe de haber una entidad necesaria, la palabra necesaria, que haya causado el universo. Entonces, si el universo existe, pero en el universo solo vemos seres contingentes y el universo mismo es contingente, debe haber una causa que haya creado esto. Y esa causa debe ser una causa necesaria, debe ser una entidad. Ojo que acá no estamos mirando si Dios es bueno, si Dios hace milagros, si Dios resucita a los muertos, si Dios interviene en el orden natural de las cosas para hacer milagros, no. Simplemente estamos mirando la causa total del universo, una causa material o inmaterial, como ustedes la quieran comprender. Pero esa causa o esa entidad debe existir necesariamente, debe ser necesaria, o sea, debe terminar ahí para que empiece lo otro, porque lo contrario nos iríamos al infinito. Y ese ser
ese ser o esa entidad o esa causa, ese primer motor, es lo que nosotros conocemos como Dios. Ese es el argumento ontológico de Avicena. ¿Listo? Preguntas, dudas, sugerencias.